Estimado curso, un saludo para ustedes y desear que se encuentren muy bien junto a sus familiares. Sabemos que este video obedece al hecho de que no nos vamos a poder reunir para la clase presencial. Entonces yo debo hacer una síntesis de contenidos y que ustedes pueden utilizar para su estudio. Ahora no soy una experta en grabaciones, así que espero que salga lo mejor posible el video para que les sirva. Lo que voy a hacer es una síntesis de contenido, pero a la vez esa síntesis va a llevar el hilo conductor de las tres asignaturas, porque las tres unidades, porque las tres unidades están vinculadas, es decir, hay una continuidad entre la unidad 1, 2 y 3, ¿ya? Entonces hay un hilo conductor que las une. Y ese hilo conductor quizás a primera vista en la lectura del material puede que no les quede tan claro. Entonces eso es lo que quiero clarificar acá y ordenar los contenidos y ustedes entiendan por qué un contenido va en una parte y otro va en otra. Entonces, lo primero, que ya este tema lo hemos hablado en el foro, lo primero que hay que tener claro es el concepto de agente moral. Agente moral es el pilar conceptual sobre el cual se edifica la disciplina denominada ética y la disciplina denominada moral. ¿Y por qué se edifica? ¿Por qué es tan importante y se edifica sobre este concepto? Porque para que podamos hablar de ética y podamos hablar de moral, tiene que haber un individuo capaz de conducta moral. Y ese individuo capaz de conducta moral es el humano, no es el animal ni es la planta, en los seres conocidos hasta el momento. Entonces, ¿quién es el agente moral? Somos todos nosotros. El agente moral lo definíamos como persona a la cual se le puede imputar responsabilidad moral y legal en sus actos porque es capaz y competente. Esa era la definición. Capaz y competente significa que tiene un desarrollo cognitivo normal. Eso es lo que significa capaz y competente. Entonces, en este contexto. ¿Y eso se resuelve en qué? Se resuelve en el funcionamiento de sus capacidades. ¿De qué capacidades? De discernimiento, voluntad, libertad, conciencia moral y finalmente responsabilidad. ¿Qué significa? Significa que el agente moral actúa con discernimiento, es decir, se da cuenta de lo que hace. El agente moral actúa desde su voluntad. Eso significa que actúa por opción personal y que tiene una clara determinación de fines de lo que quiere hacer. Obviamente porque tiene discernimiento. Actúa con libre albedrío, ¿no? Que es condición sine qua non que haya libertad para poder imputar a alguien. Y conciencia moral significa que el agente moral tiene sentido del bien y del mal, según el concepto de bien y mal que se maneje en la cultura a la cual pertenece. ¿Ya? Entonces, por eso se le puede imputar, porque sabe que lo que está haciendo está bien o está mal. Si se da cuenta de lo que hace, si lo que hace dice relación con una opción personal y una clara determinación de fines, si actúa desde el libre albedrío, si tiene conciencia moral, entonces se le puede imputar responsabilidad moral y legal en sus actos. Ahora, ¿por qué se llama agente moral? Se llama agente moral porque agencia su autonomía. Eso significa que decide sobre su persona. ¿Ya? Es capaz de decidir sobre su persona porque tiene todas esas capacidades. Pero no todos los humanos son agentes morales. También hay humanos que son pacientes morales. Y en tal caso, el paciente moral no tiene un desarrollo de lo que se denomina normal en alguna de sus capacidades o en todas de ellas.
¿Cuáles son las razones de que alguien puede caer en la categoría de paciente moral? Hay varias razones. Una es que tuvo las capacidades en algún momento de su vida, pero ya las perdió, que sería el caso emblemático de las personas con Alzheimer. Otra razón sería que nunca las tuvo, que llegó a este mundo sin esas capacidades. Y otra razón podría ser que aún no las ha desarrollado, como el caso de los bebés. Yo al bebé no le puedo decir que se haga cargo de su vida, que decida sobre su persona, porque aún no ha desarrollado las capacidades para hacerlo. O podría ser que transitoriamente perdió las capacidades en un accidente, por ejemplo, y está en estado de coma, pero cuando vuelva, entonces salga del estado de coma, podría volver a ser agente moral. Ahora, la característica de los pacientes morales es que son personas vulnerables en mayor o menor grado. Entonces, sí o sí, ellos van a recibir las consecuencias de las conductas que los agentes morales tenemos hacia ellos. Y si es así, entonces la ética pide mínimamente ciertas conductas hacia ellos, ¿no? ¿Qué pide? Pide que se les trate con respeto, cuidado y protección. Pide que alguien que sea agente moral los represente. Generalmente ese representante es algún miembro de la familia o alguien que designe la ley, pero no es el profesional de la salud que lo representa, como alguien me ponía en el foro, de ninguna manera. Y fomentar la autonomía de los pacientes morales hasta donde sus capacidades se lo permitan, ¿no? Fomentar al máximo su autonomía para que pueda decidir, ¿no es cierto?, cuanto más pueda sobre su persona. Y en eso hay muchas normativas que lo protegen, y la idea general, ¿no es cierto?, de esas normativas es que hasta donde sus capacidades se lo permitan, efectivamente pueda ejercer su autonomía. Y cuando ya no pueda, llegue en algún aspecto que lo limita demasiado y no puede decidir por sí, entonces aparece el representante, que es el agente moral, que va a tener que decidir por él o por ella. Ahora, el agente moral todos los agentes morales, ¿no es cierto?, todos los seres humanos estamos conminados a decidir permanentemente mientras estamos vivos y despiertos. Mientras estamos vivos y despiertos, nuestro cerebro biológicamente opera con una dinámica, y esa dinámica es la dinámica de discernir, optar. No la podemos evitar mientras estamos vivos y despiertos, no es opcional, es la biología del cerebro, ¿no? Es la biología del cerebro que funciona discernir, optar, mientras estamos vivos y despiertos. Eso no es opcional, funciona así nomás. Y es como que yo quisiera también creer que puede intervenir en la biología del corazón, ¿no es cierto?, que por biología palpita. Igualmente, el cerebro tiene esa biología, que es discernir, optar, y yo no es optativo, funciona así. Y ese discernir, optar trae siempre consecuencias en el momento de la opción. Aquí estoy describiendo el acto moral, cómo se detona el acto moral, que era la pregunta que hacía en el foro. Como sí o sí mi cerebro funciona con el discernir, optar, sí o sí ese discernir, optar me va a traer consecuencias según la opción que yo tome. Y las consecuencias no son solo para mí, son para los demás seres humanos que me rodean y también para el medio ambiente. Esto es sumamente claro en el estado en que se encuentra el planeta hoy en día, ¿no es cierto?, como consecuencia de las conductas de los humanos hacia el medio ambiente. Ahora, eso es lo que Adela Cortina denomina moral como estructura, porque es nuestra estructura biológica cerebral que funciona de esa manera. Ese es un tema de neuroética. Y por eso también
dice que somos inevitablemente morales, porque esta dinámica biológica de discernir, optar, trae consecuencias. Y aquí está la inevitabilidad moral, porque yo debo hacerme cargo de las consecuencias que genero con mis opciones y mis decisiones, porque tengo todas estas capacidades que me permiten hacerme cargo y dar una explicación cuando tenga que darla de la decisión que he tomado. Ahora, tomar decisiones, todos sabemos que no es fácil, y sobre todo tomar decisiones que sean la mayoría de las veces asertivas, eso no lo asegura nadie. Porque nadie nos enseña a tomar decisiones, tampoco nuestros padres le enseñaron a tomar decisiones, entonces uno aprende a fuerza de error. Ahora, no es menor el asunto de la toma de decisiones, porque en ella se juega mi vida satisfactoria o insatisfactoria. Cuanto más asertivas sean mis decisiones, las decisiones que he tomado en mi vida, más satisfactoria puede ser mi vida. Cuanto menos asertivas sean, más sufrimiento me va a traer. Y no solo a mí, también a los que me rodean. Entonces no es menor el tema, porque está en juego mi felicidad o mi infelicidad. Ahora, claro, nadie nos enseña la toma de decisiones, pero resulta que elementos de juicio para poder abordar mejor la toma de decisiones ha existido desde que existe la filosofía, es decir, hace miles de años. Entonces, ¿dónde estaba? Los elementos de juicio para orientar la toma de decisiones está en la filosofía, en la ética. La ética es una rama de la filosofía. La ética se llama también filosofía moral. Decíamos que es una disciplina orientadora, lo es, porque tiene elementos de juicio que permiten orientar a la gente moral para una buena toma de decisiones con las mejores consecuencias posibles. Los elementos de juicio con los cuales cuenta la ética o la filosofía moral son muchísimos. Aquí yo tomé, pensando en las profesiones de la salud, agrupé 3 tipos de elementos de juicio. 1, fundamentos de la dignidad humana. 2, modelos éticos de referencia. Y 3, leyes. ¿Ya? En este caso la ley 20.584, que es una ley chilena de derechos y deberes de los pacientes. Pero hay muchísimos más. ¿Ya? Entonces todos estos elementos de juicio, fundamentos de la dignidad humana, modelos éticos de referencia, ley, lo que hace es que son elementos de juicio que ayudan a la gente moral, en este caso al psicólogo o psicóloga, a tomar las mejores decisiones posibles para tener mejores consecuencias para el paciente y para sí misma. Vamos a ver entonces cómo operan estos elementos de juicio. Todos estos elementos de juicio se denomina racionalidad ética. ¿Por qué? Porque en salud estamos trabajando con personas vulnerables. Por lo tanto, no se puede jugar con las decisiones que se toman y que van a afectar a esas personas vulnerables. No se pueden tomar las decisiones al ojo o al olfato o por capricho. No se puede, ¿no? Tengo que tener elementos de juicio que me aseguren que puedo tomar una buena decisión y una decisión racional, no caprichosa, una decisión que yo puedo argumentar. Por eso, entonces, decimos que la racionalidad ética, entre paréntesis, siempre nos han dicho que hay una racionalidad científica y una racionalidad técnica, pero también hay una racionalidad ética que cuenta con sus respectivos elementos de juicio, ¿ya? Cuenta con rigor conceptual, cuenta con metodologías de análisis, ¿no es cierto? El trabajo que ustedes hicieron en la unidad 2, ese análisis de caso, ahí aplicaron rigor conceptual, aplicaron metodologías de análisis, ¿no es cierto? Aplicaron conocimiento, elementos de juicio que me pueden ayudar en un momento dado a solucionar un dilema ético que se me pueda presentar en el ejercicio de la profesión. Un dilema ético, por definición, es una situación en que yo no tengo claro lo que debo hacer y se me presentan distintos cursos de acción, distintas posibilidades de actuación, de solución para ese dilema.
Ya, esos son los cursos de acción. Entonces yo voy a tener que elegir por uno de los cursos de acción, pero tengo que tener claro por qué voy a elegir ese curso de acción y no otro, ¿no? Y ahí es donde me pueden ayudar todos estos racionalidad ética, todos estos elementos de juicio pueden ir en mi ayuda cuando no tengo claro qué elemento o qué decisión es la mejor para mi paciente y también obviamente para todos los que estén implicados. Ya, entonces la idea es que las decisiones en salud no pueden ser, las decisiones que afectan al paciente no pueden ser arbitrarias, eso es lo que quiero decir, ¿no? Tienen que ser muy bien fundamentadas, muy bien razonadas. Si una decisión es bien razonada, ¿no es cierto?, y yo puedo argumentar por qué tomé esa decisión y no otra. Y para eso entonces todos estos elementos de juicio. Bueno, como digo, lo agrupé en fundamentos de dignidad humana, MER y ley. Veamos los fundamentos de la dignidad humana. Dignidad significa respeto. Respeto, dignidad igual respeto. Respeto y dignidad son palabras que abarcan realidades muy amplias, ¿no? Dignidad y respeto tiene que ver no solamente con el respeto cotidiano que nos debemos unos a otros, el respeto que me debo a mí misma, el respeto que le debo a los demás, el respeto que los demás me deben a mí. Tiene que ver con poder contar con el cumplimiento de los derechos que me corresponden, ¿no? Respeto y dignidad tienen que ver con contar con mi derecho a la salud, a la educación, a las pensiones, tener una vejez digna, tener una niñez digna, etc. No, toda nuestra vida está permeada de respetos y del tema de dignidad, que es lo mismo. Y a eso es lo que se está tratando hoy día en nuestro país. Entonces, la pregunta aquí, en los fundamentos de la dignidad humana, es ¿por qué debo respetar al otro? Y hay tres respuestas acá. Fundamento ontológico, kantiano y utilitarista. El fundamento ontológico, ante la pregunta ¿por qué debo respetar al otro?, la respuesta es por el solo hecho de contar con la condición humana. Merece respeto. Es una dignidad intrínseca a su ser humano. No importando las características accidentales de ese ser humano. No importa si es pobre o si es rico, si es blanco o si es negro, si es agente moral o paciente moral, si es hombre, mujer, lesbiana o transexual. No importa si sus capacidades cognitivas están en ejercicio o no están en ejercicio. Lo que importa para merecer respeto es que cuenta con la condición humana, lo demás es accidental, eso es lo que está diciendo. Por eso que es una dignidad de base universal, porque todos los seres humanos somos seres humanos, ¿no? Y tenemos múltiples características, pero yo no puedo basar mi respeto en las características accidentales, según este fundamento. Después el fundamento kantiano, ¿por qué debo respetar al otro? Porque todo ser humano es valioso en sí mismo, es valioso por sí y en sí, y eso yo lo debo respetar. No es valioso porque a mí me sirva para algo, y cuando ya no me sirve, entonces deja de ser valioso. No, es valioso en sí mismo y por sí. Por eso que Kant lo que quiere es prohibir instrumentalizar a las personas, no instrumentalizar, dice, ese es el concepto clave, ¿no? Porque si lo instrumentalizo, lo estoy cosificando. ¿En qué sentido? En que los instrumentos, las cosas, son pensadas en su origen para servirle a alguien. Por ejemplo, este lápiz, en su origen, ha sido elaborado para que le sirva a alguien para escribir. Cuando no cumple su función, yo lo boto y me compro otro. Eso es lo que yo no puedo hacer con un humano, porque el humano no ha sido pensado para ser instrumento a manos de otro ser humano que se va a beneficiar de él o de ella, si la otra persona no consiente en ello. Entonces, vulnero este fundamento cuando instrumentalizo